Hay momentos en la vida donde las palabras más difíciles de pronunciar no son te amo o perdóname, sino ya no puedo más. Es esa frase que se queda atascada en la garganta de miles de padres que han llegado a una encrucijada inevitable: seguir siendo el soporte incondicional de hijos que ya no los necesitan, o finalmente elegirse a sí mismos después de décadas de entrega total. Y aquí estamos, en ese punto exacto donde el amor se confunde con la renuncia, donde el cuidado se transforma en autosacrificio, y donde ser buen padre significa desaparecer como persona. Esta no es una conversación fácil, pero es urgente, porque en cada casa hay historias silenciosas de padres que se han convertido en sombras de sí mismos, esperando reconocimiento que no llega, buscando gratitud que se desvanece como el humo, ofreciendo su tiempo, su dinero, su energía y su paz mental a hijos adultos que lo han normalizado todo. Hijos que ya no ven el sacrificio porque se volvió invisible, que ya no agradecen porque se volvió obligación, que ya no valoran porque nunca aprendieron el verdadero costo de lo que reciben. Y no se trata de culpar a nadie. No se trata de señalar dedos acusadores ni de lamentarse por lo que pudo ser diferente. Se trata de algo mucho más profundo y liberador. Entender que el amor verdadero también incluye límites, que cuidar a otros sin cuidarse a uno mismo es una forma sofisticada de autodestrucción, y que hay una diferencia abismal entre ser un padre presente y ser un padre perdido en la vida de otros. Durante años, tal vez décadas, has construido tu identidad alrededor de ser necesario. Te levantabas cada mañana con la certeza de que tu día se llenaría de llamadas urgentes, favores de última hora, crisis que resolver, dinero que prestar, problemas que solucionar. Y lo hacías con gusto porque eso te hacía sentir útil, importante, querido. Pero algo cambió en el camino. Lo que antes era reciprocidad se convirtió en exigencia. Lo que antes era gratitud se transformó en expectativa. Lo que antes era amor mutuo se volvió dependencia unilateral. Y aquí estás ahora, sintiéndote vacío después de dar tanto, invisible después de hacer tanto, cansado después de sostener tanto. Te miras al espejo y apenas reconoces a la persona que eras antes de convertirte en el solucionador oficial de problemas ajenos. Has perdido aficiones, has abandonado amistades, has postergado sueños, has ignorado tu salud, has silenciado tus necesidades. Todo en nombre de un amor que se ha vuelto tóxico, para ti y cómodo para ellos. La primera cosa que debes dejar de hacer por tus hijos adultos es convertirte en su salvavidas personal cada vez que se hunden en aguas que ellos mismos revolvieron. Sí, has leído bien. Debes dejar de rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones como si fueras el servicio de emergencias familiar. Durante años has corrido a apagar incendios que no encendiste, a pagar deudas que no contrajiste, a resolver conflictos en los que no participaste, a limpiar desastres que no creaste. Recuerdo la historia de Carmen, una mujer de 67 años que llegó a mi consulta con los ojos hinchados de tanto llorar. Me contó cómo durante los últimos 15 años había sido el banco personal de su hijo Roberto, un arquitecto de 42 años que ganaba 3 veces más que la pensión de ella, pero que cada mes llegaba con una emergencia diferente. Que si el carro se dañó, que si la tarjeta de crédito se pasó del límite, que si necesitaba dinero para las vacaciones de sus hijos, que si la hipoteca se atrasó. Carmen había vendido joyas de su madre, había hipotecado su casa, había cancelado su seguro de vida, todo para cubrir las crisis de Roberto. Pero lo más desgarrador no era el aspecto económico, era ver cómo Carmen había perdido el derecho a decir que no. Había perdido el derecho a tener planes propios porque siempre había que estar disponible para la siguiente urgencia. Había perdido el derecho a envejecer con dignidad porque su rol era ser la solución andante de todos los problemas. Y Roberto, por su parte, había perdido la capacidad de resolver sus propias dificultades porque siempre había alguien más que se haría cargo. Esta dinámica no nace de la maldad, nace de la costumbre. Los hijos se acostumbran a tener una red de seguridad humana que siempre está ahí. Los padres se acostumbran a hacer esa red porque les da sensación de control, de importancia, de ser amados. Pero es una ilusión peligrosa. Porque el día que esa red falla, cuando el padre se enferma, cuando la madre se cansa, cuando los recursos se agotan, la caída es devastadora para todos. La segunda cosa que debes dejar de hacer es financiar la irresponsabilidad de tus hijos adultos como si fueras su patrocinador vitalicio. No importa si ganan bien o mal, si atraviesan momentos difíciles o si simplemente son malos administrando su dinero. Tu función como padre económico terminó el día que ellos empezaron a generar sus propios ingresos. Y sí, es doloroso ver cómo luchan, es angustiante verlos pasar apuros, es desesperante saber que podrías ayudarlos. Pero hay una diferencia fundamental entre ayudar ocasionalmente y sostener económicamente a alguien que debería ser independiente. Cuando financias constantemente a un hijo adulto, no le estás demostrando amor, le estás enseñando que las consecuencias de sus actos siempre las pagará alguien más.
Le estás diciendo que no confías en su capacidad de resolver sus propios problemas. Le estás robando la oportunidad de crecer, de madurar, de desarrollar la resistencia emocional que solo se adquiere enfrentando las propias dificultades. Y mientras tanto, tú te vas empobreciendo. No solo económicamente, aunque eso también ocurre. Te empobreces emocionalmente porque vives con la ansiedad constante de saber si podrás cubrir la próxima emergencia. Te empobreces físicamente porque el estrés de sostener a otros te desgasta la salud. Te empobreces espiritualmente porque pierdes la conexión contigo mismo, con tus propias necesidades, con tus propios sueños. La tercera cosa que debes dejar de hacer es disculpar sus fracasos como si fueran víctimas perpetuas de las circunstancias. Todos enfrentamos dificultades, todos cometemos errores, todos tenemos momentos de crisis. Pero hay una diferencia enorme entre atravesar un momento difícil y vivir en crisis permanente. Hay una diferencia entre cometer errores y no aprender de ellos. Hay una diferencia entre necesitar apoyo temporal y convertir a otros en muletas permanentes. Cuando constantemente encuentras excusas para los fracasos de tus hijos adultos, cuando minimizas sus errores, cuando justificas sus malas decisiones, no les estás haciendo un favor. Les estás quitando la responsabilidad de sus propias vidas. Les estás enviando el mensaje de que no son capaces de manejar las consecuencias de sus actos. Les estás robando la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirse en personas verdaderamente independientes. La cuarta cosa que debes dejar de hacer es sacrificar tu tranquilidad mental por mantener la paz familiar a cualquier precio. Durante años has aprendido a tragar tus palabras, a morderte la lengua, a sonreír cuando por dentro te duele, todo para evitar conflictos. Has aceptado comentarios hirientes, has tolerado faltas de respeto, has permitido que te interrumpan, que ignoren tu opinión, que tomen decisiones sobre tu vida sin consultarte. Y lo has hecho creyendo que eso es amor, que eso es sabiduría, que eso es madurez. Pero mantener la paz a costa de tu dignidad no es paz, es rendición. Es una falsa armonía construida sobre tu silencio, sobre tu renuncia, sobre tu desaparición como persona con voz y voto. Y lo más doloroso es que mientras tú te sacrificas por mantener esa supuesta paz, ellos ni siquiera se dan cuenta del precio que pagas. Para ellos es normal que tú cedas, que tú te adaptes, que tú seas quien siempre da su brazo a torcer. Conocí a Eduardo, un contador jubilado de 71 años que vivía con su hija Patricia y su yerno desde hace 8 años. Al principio fue una decisión práctica. Él podía ayudar con los gastos y cuidar a sus nietos mientras ellos trabajaban. Pero con el tiempo, Eduardo se había convertido en el fantasma silencioso de esa casa. No podía poner música después de las 7 de la noche porque molestaba. No podía invitar amigos porque la casa no es hotel. No podía opinar sobre la educación de sus nietos porque cada generación tiene sus métodos. No podía ni siquiera elegir qué ver en la televisión de la sala, porque siempre había algo más importante que algún otro miembro de la familia quería ver. Eduardo había perdido el derecho a vivir en su propio espacio. Había perdido el derecho a tener preferencias. Había perdido el derecho a decir no me parece correcto o eso me molesta. Y todo por mantener la paz, por no crear problemas, por no ser el suegro o abuelo difícil. Pero esa paz era una ilusión, porque Eduardo no estaba en paz. Eduardo estaba muriendo por dentro, sintiéndose invisible en su propia vida. La quinta cosa que debes dejar de hacer es convertirte en el servicio de información familiar gratuito. Sí, esa función que has asumido sin darte cuenta, ser el centro de comunicación entre hermanos que no se hablan, el mediador de conflictos que no son tuyos, el mensajero de noticias que otros deberían comunicar directamente. ¿Cuántas veces has recibido llamadas que empiezan con mamá, dile a mi hermano que, o papá, pregúntale a mi hermana así? ¿Cuántas veces te has convertido en el puente entre personas adultas que deberían resolver sus propios problemas de comunicación? Esta dinámica es agotadora y dañina para todos los involucrados. Cuando actúas como intermediario entre tus hijos adultos, les estás quitando la oportunidad de desarrollar habilidades de comunicación directa. Les estás enseñando que es más fácil usar a terceros que enfrentar conversaciones difíciles. Y a ti te está convirtiendo en el depositario de tensiones que no te pertenecen, en el contenedor de conflictos ajenos, en el responsable emocional de relaciones que deberían manejarse entre las personas directamente involucradas. Además, cuando asumes este rol, inevitablemente terminas siendo culpado por alguien. Si transmites el mensaje fielmente, el receptor se molesta contigo por traer malas noticias. Si suavizas el mensaje, el emisor se enoja porque no comunicaste exactamente lo que quería decir. Si te niegas a participar, ambos te acusan de no querer ayudar. Es una posición imposible de ganar, y la única forma de salir es dejando de jugar ese juego desde el principio. La sexta cosa que debes dejar de hacer es posponer tu felicidad esperando que ellos te la otorguen.
Has construido tu bienestar emocional alrededor de la aprobación, el reconocimiento y el afecto de tus hijos. Si ellos están contentos contigo, tú te sientes bien. Si ellos te critican, te hundes. Si ellos te incluyen en sus planes, te sientes valorado. Si no lo hacen, te sientes rechazado. Has convertido tu estado emocional en una montaña rusa que depende completamente de las acciones y decisiones de otras personas. Esto es especialmente cruel en la etapa de la vida en la que te encuentras ahora, porque tus hijos adultos están construyendo sus propias vidas, sus propias familias, sus propias prioridades. Es natural y saludable que así sea. Pero si tu felicidad depende de ser el centro de sus universos, estás condenado a la decepción constante, porque ellos ya no te necesitan como antes, ya no dependen de ti como cuando eran pequeños, ya no buscan tu aprobación para cada decisión que toman. Y mientras tú esperas señales de amor que cada vez llegan menos frecuentemente, mientras buscas reconocimiento que cada vez es más escaso, mientras anhelas atención que cada vez es más dividida entre 1000 responsabilidades diferentes, tu propia vida se va consumiendo en esa espera. Te conviertes en un espectador de tu propia existencia, esperando que otros te den permiso para ser feliz, esperando que otros te validen para sentirte digno, esperando que otros te incluyan para sentirte importante. Pero aquí está la verdad liberadora. Tu felicidad no es responsabilidad de tus hijos. Tu bienestar emocional no debe depender de cuánto te llamen, de cuánto te visiten, de cuánto te demuestren cariño. Tú eres una persona completa e independiente, con derecho a construir tu propia felicidad, a encontrar tu propio propósito, a crear tu propia paz interior. Y esa construcción empieza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Llegamos al final de este segundo bloque y quiero preguntarte algo importante. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esto resuena contigo, porque reconoces patrones en tu propia vida que tal vez es hora de cambiar. No estás solo en esto. Miles de padres alrededor del mundo están viviendo experiencias similares, sintiendo la misma confusión entre amor y autosacrificio, entre cuidar y perderse. Me gustaría que me compartieras en los comentarios cuál de estos 6 puntos te ha impactado más profundamente. No necesitas contar detalles íntimos. Simplemente menciona si es el rescatar constantemente, el financiar irresponsabilidades, el justificar fracasos, el sacrificar tu tranquilidad, el ser mediador familiar o el posponer tu felicidad. Tu experiencia puede ayudar a otros padres a darse cuenta de que no están solos en este proceso. Y si este contenido está llegando a tu corazón, si sientes que estas palabras están poniendo nombre a cosas que habías sentido pero no sabías cómo expresar, me ayudarías enormemente suscribiéndote al canal. No porque necesite números, sino porque así te aseguras de no perderte el resto de esta conversación tan necesaria. En el próximo bloque hablaremos de las 3 cosas finales que debes dejar de hacer. Y créeme, son las más difíciles pero también las más liberadoras. La 7ª cosa que debes dejar de hacer es vivir como si fueras un objeto de decoración en las vidas de tus hijos. Presente pero sin voz, visible pero sin importancia. ¿Cuántas veces has estado sentado en una reunión familiar donde todos hablan, opinan, deciden y tú simplemente observas como si fueras un mueble más del lugar? ¿Cuántas veces han tomado decisiones que te afectan directamente sin consultarte, como si tu opinión no importara, como si tu experiencia no tuviera valor, como si tu presencia fuera solo protocolar? Esta invisibilidad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual donde vas cediendo espacios, donde vas acallando tu voz, donde vas aceptando que tu tiempo de protagonismo ya pasó. Te convences de que ahora les toca a ellos liderar, decidir, opinar, y que tu papel es acompañar desde las sombras. Pero hay una diferencia abismal entre respetar la autonomía de tus hijos adultos y convertirte en un fantasma en tu propia vida. Tú tienes una voz que merece ser escuchada. Tienes experiencias que merecen ser valoradas. Tienes opiniones que merecen consideración. Tienes deseos que merecen respeto. No importa si tienes 65, 75, 85 años. La edad no te convierte automáticamente en alguien cuyas palabras ya no cuentan, cuyas ideas ya no tienen validez, cuyas preferencias ya no importan. Recuerdo a Mercedes, una maestra retirada de 69 años, que me describía cómo se sentía durante las cenas familiares en casa de su hija mayor. Me siento como un florero, me decía. Estoy ahí. Todos saben que estoy ahí, pero nadie realmente me incluye en las conversaciones. Hablan de política, de trabajo, de planes familiares y cuando yo trato de participar, me miran con una sonrisa condescendiente y cambian de tema. Es como si pensaran que ya no tengo nada interesante que aportar. Mercedes había comenzado a dudar de su propia capacidad intelectual. Empezó a creer que efectivamente ya no tenía nada valioso que decir, que sus ideas eran anticuadas, que su experiencia era irrelevante. Pero no era así. Mercedes tenía 45 años de experiencia educando jóvenes. Había criado 3 hijos exitosos, había navegado a través de crisis familiares y personales,
Había construido una carrera sólida en tiempos donde las mujeres tenían que luchar el doble por reconocimiento. Su sabiduría no había caducado, simplemente la habían convencido de que sí. La octava cosa que debes dejar de hacer es aceptar migajas emocionales como si fueras un mendigo del afecto. Te has acostumbrado a celebrar las llamadas telefónicas de 5 minutos como si fueran regalos extraordinarios. Te emocionas desproporcionadamente cuando te incluyen en planes de último momento. Agradeces con lágrimas en los ojos cuando alguien te pregunta cómo estás, aunque sea de paso. Has normalizado recibir tan poco que cualquier gesto mínimo de atención te parece un tesoro. Pero esto no está bien. No porque seas padre tienes que conformarte con las sobras del cariño de tus hijos. No porque estés envejeciendo tienes que aceptar que el afecto se vuelva opcional en tu vida. No porque ellos estén ocupados tú debes sentirte afortunado por recibir atención residual, la que sobra después de que han atendido todo lo demás. El amor no debería ser algo que tienes que mendigar. El respeto no debería ser algo que tienes que ganar constantemente. La consideración no debería ser un lujo que recibes solo cuando a otros les sobra tiempo y energía. Tú mereces relaciones donde tu bienestar sea una prioridad genuina, no una obligación cumplida a medias. Esto no significa que tus hijos deban vivir para ti o que deban postergar sus vidas por atenderte. Significa que debe existir un equilibrio real, un intercambio genuino, una reciprocidad auténtica. Significa que cuando te llamen, sea porque genuinamente quieren saber de ti, no porque se sienten obligados. Significa que cuando te incluyan, sea porque valoran tu presencia, no porque se sienten culpables. La novena y última cosa que debes dejar de hacer es la más difícil de todas, pero también la más liberadora. Dejar de esperar que ellos cambien y empezar a cambiarte tú. Durante años has esperado que tus hijos maduren emocionalmente, que desarrollen más empatía, que se vuelvan más considerados, que aprendan a valorar lo que tienen. Has esperado que un día despierten y se den cuenta de todo lo que has sacrificado por ellos. Has esperado que la vida les enseñe lo que tú no pudiste enseñarles, pero esa espera te está matando lentamente. Cada día que pasa esperando que otros cambien es un día menos que tienes para cambiar tu propia vida. Cada hora que inviertes deseando que ellos sean diferentes es una hora que podrías usar para ser tú quien eres realmente. Cada pensamiento que dedicas a imaginar cómo sería si ellos fueran más amorosos es un pensamiento que podrías dirigir hacia amarte más a ti mismo. El cambio real, el que verdaderamente transforma vidas, comienza cuando dejas de intentar controlar las acciones de otros y empiezas a tomar control de las tuyas propias. Cuando dejas de esperar que el mundo se ajuste a tus necesidades y empiezas a ajustar tus expectativas a la realidad. Cuando dejas de vivir en función de lo que otros deberían hacer y empiezas a vivir en función de lo que tú puedes hacer. Esto no es resignación, es liberación. No es darse por vencido, es elegir una batalla que sí puedes ganar. No es dejar de amar a tus hijos, es empezar a amarte también a ti mismo con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo compromiso que has puesto en amarlos a ellos. Cambiar no significa volverse egoísta. Cambiar significa volverse equilibrado. Significa establecer límites sanos, comunicar necesidades claramente, exigir respeto básico, priorizar tu bienestar emocional, construir una vida que no dependa completamente de otros para ser satisfactoria. Al principio será incómodo, porque has vivido tanto tiempo siendo el que da, el que cede, el que se adapta, que ser el que también recibe, el que también exige, el que también decide, se sentirá extraño. Tus hijos tal vez no entiendan estos cambios inmediatamente, tal vez se resistan, tal vez se quejen, tal vez te acusen de haberte vuelto difícil o egoísta, pero aquí está la magia de este proceso. Cuando tú cambias auténticamente, cuando estableces límites reales, cuando empiezas a valorarte genuinamente, las relaciones a tu alrededor también empiezan a cambiar. Algunas se profundizan porque se vuelven más honestas, otras se distancian porque estaban basadas en dinámicas poco saludables. Algunas personas aprenden a respetarte más cuando tú te respetas más, otras se alejan porque preferían la versión de ti que siempre cedía. Y está bien, es parte del proceso de recuperar tu propia vida. No todas las relaciones están destinadas a sobrevivir tu despertar. No todas las personas en tu vida están preparadas para relacionarse contigo como una persona completa con necesidades, deseos y límites propios. Llegamos al final de este recorrido y quiero hablarte directamente al corazón. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado estos 9 puntos, si has reconocido patrones en tu propia vida, es porque algo dentro de ti está pidiendo a gritos un cambio. Esa voz interior que tal vez has silenciado durante años está despertando, y eso es hermoso. No estás solo en este proceso. Hay miles de padres alrededor del mundo que están viviendo experiencias similares, que están sintiendo la misma necesidad de recuperar el equilibrio en sus relaciones familiares. Esta comunidad que estamos construyendo aquí es un espacio seguro donde puedes compartir tu experiencia,
donde puedes encontrar apoyo, donde puedes darte cuenta de que cambiar no te convierte en mal padre, te convierte en mejor persona. Me encantaría que formaras parte permanente de esta familia. Si sientes que este contenido ha tocado algo profundo en ti, si crees que estas conversaciones pueden ayudarte en tu proceso de transformación, te invito calurosamente a suscribirte al canal. No es solo un clic, es una declaración de que estás listo para priorizarte, de que estás dispuesto a escuchar verdades que tal vez sean incómodas pero necesarias. Y más importante aún, me gustaría mucho conocer tu historia. En los comentarios compártenos qué aprendiste de este video. ¿Cuál de estos 9 puntos resonó más contigo? ¿Qué cambios sientes que necesitas hacer en tu vida? ¿Qué miedos tienes sobre este proceso? Tu experiencia puede ser la luz que otro padre necesite para encontrar su propio camino hacia una vida más equilibrada y digna. Recuerda, cambiar no es traicionar a tus hijos. Cambiar es honrarte a ti mismo después de años de haberte olvidado. Y cuando tú estés bien, cuando tú estés en paz, cuando tú estés completo, tendrás mucho más que ofrecer a quienes realmente te valoren. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan necesaria. Tu tiempo es valioso y el hecho de que hayas elegido invertirlo en tu crecimiento personal me llena de esperanza. Te veo en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el hermoso camino de recuperar la dignidad en nuestras relaciones familiares.